Bueno, sigamos. Vamos con la definición de los problemas. Voy a tratar de ser más conciso. Problemas de largo alcance de la Argentina. Ahora pensando en la sociedad. ¿Qué era la Argentina eh, a los orígenes de la centralización del Estado, digamos, con la federalización de 1880? Argentina era una suma de grandes aldeas. Buenos Aires era una ciudad, gran aldea, que estaba creciendo en términos agigantados. Uno podría decir que ya a partir de mediados del siglo XIX era una gran ciudad. Eh, pero bueno, la atmósfera seguía siendo esta atmósfera provinciana, que uno podría decir en algunas regiones muy hispano-criolla, y sin embargo, en el área del Plata, es decir, en la cuenca del Plata, digamos en el área pampeana, con centralización en Buenos Aires y en algunos otros puertos, tenía mayor grado de introducción de elementos europeístas. Claramente en el 80 aparece el elemento externo, es decir, el país que de frente mira a Europa, mira al Atlántico y mira a las monarquías o mira a las naciones, a las nuevas naciones europeas, con las cuales ha mantenido un vínculo estrecho y sigue manteniendo un vínculo estrecho. Entonces, Francia, Inglaterra son una referencia. La relación con España tiene muchas etapas. La etapa del desarrollo de la guerra de la independencia, las guerras civiles, tuvo ahí un claro corte. Aquellos que despreciaban a la España oscurantista, católica y medieval, porque no traía luz, digamos, uno podría decirlo desde el propio Belgrano, que lo escondía un poco porque era medio catolicón, pero Moreno mismo y todos los que le siguieron entendían que España era el atraso. Entonces, si la Argentina tenía que sumarse al progreso, el progreso y la luz eran París y eran Londres. París y Londres. Uno puede decir, en otra línea, si continuamos esto de los ilustrados, los hombres ilustrados, ¿no? Son Belgrano, Moreno, en fin, eh, Monteagudo, todos los hombres que cimentaron esta línea de progreso desde la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, uniendo esas ideas republicanas, democráticas, y trayendo, digamos, la libertad, el cierto liberalismo todavía no definido en el sentido de libertad de comercio y demás, lo llevamos a la continuidad. Uno podría decir que algunos unitarios tuvieron algún elemento, pero ahí habría que tallar un poco más finamente. Me gusta y lo veo más claramente en la generación del 37. Entonces ahí de nuevo Echeverría, Sarmiento, Alberdi continúan esa línea de, vamos a decirlo claramente, necesidad de europeísmo, necesidad de cosmopolitismo, de asegurar que el progreso del país, el proyecto nacional, va de la mano de más y mejor vínculo con las fuentes del conocimiento, de la ciencia, de las artes, del saber hacer, la arquitectura consumada, las ciencias económicas consumadas, las artes financieras consumadas, estaban en manos de las naciones europeas. Habría que hacer un gran monumento, había que llamar a un arquitecto italiano, o había que disponer un bulevar con el arquitecto francés o con un paisajista francés, o habría que manejar un banco con la técnica de los británicos, o había que pensar en términos de las letras y los géneros literarios de manera francesa, y no había forma. Digo, más allá del debate de valores, está claro que esos hombres entendían el país desde un proyecto de superación de la barbarie que implicaba ese provincianismo o esa cerrazón vernácula que quedaba atrapado fundamentalmente en las fuerzas del catolicismo y del hispanismo medieval. Uno diría ahí de rasgos feudalizantes, es decir, economías pequeñas con clanes que mantenían relaciones precapitalistas y con un gran poder sobre
las principales ruedas de circulación de la riqueza, que eran el manejo de los caminos, los centros comerciales, el manejo de la moneda y la posesión de capacidad financiera para convocar esbirros y montar rápidamente alguna comisión coercitiva o tener una milicia a su mano. Muy bien, entonces, el tema del cosmopolitismo es el tema de los 80. Europeísmo es modernización, es organización, pero es cosmopolitismo. Esta idea de una nación cosmopolita parte al país en dos respecto del interior y en buena medida la defensa del regionalismo que conserva tradiciones, que conserva lenguajes, que conserva saberes, que conserva el vínculo con el pasado de Latinoamérica prehispánica. Y esta fuerza que les estoy diciendo que va a quedar desde el 80 en adelante bien cimentada y que, digamos, desde 1800, digamos, fuertes predicadores de esto van a ser Alberti, Sarmiento, pero digamos, toda la generación del 37, todos los hombres que derrotan a Rosas, lo derrotan justamente elevando los valores de la condición de Rosas, de ser un hombre pastoril, provinciano, contrario al comercio que no fuera en el servicio o en el beneficio exclusivamente de Buenos Aires, y cerrado a las novedades del vapor y de los vínculos con las naciones dominantes del mercado mundial. Dejamos acá el debate acerca de si Rosas o no defendió con criterio. Es decir, no estamos hablando de la defensa de la soberanía, estamos hablando de la posición respecto de ese proyecto para el cual Rosas lo único que esgrimió fue la unidad bajo su mano. Digamos, difícil digamos, que se pueda esgrimir otra cosa. Y un fuerte catolicismo y una fuerte condición de dominación social unida a la tierra y unida a a esta idea del poder de la democracia inorgánica, el mandato personal y demás. Es un ejemplo típico del siglo XIX, Juan Manuel de Rosas, ¿no? Seguramente habrán leído a Lynch y sus Rosas, una biografía maravillosa. Bien, que tiene este eje como desarrollo. Bien, salgamos de Rosa. Entonces, ese cosmopolitismo durante el periodo 1880-1930 desarrolla una serie de atmósferas de pensamiento, de líneas de pensamiento, de escuelas, de introducción de pensamientos de la época. Obviamente fue muy fuerte el liberalismo desde el punto de vista general. Uno podría decir que el liberalismo ya había entrado por muchísimos autores desde los fisiócratas previos al liberalismo con Belgrano, con Moreno, pero después ya con los unitarios no se deja de leer a los liberales en ningún momento. Ese liberalismo después se hace, si ustedes quieren, más institucionalista o más libre mercadista. En términos económicos, eso lo podemos discutir en su momento. Lo que está claro que el liberalismo, por un lado, y el positivismo, por el otro, van a determinar un proceso de expansión en las clases letradas, en las clases gobernantes, y que toda institución cultural y social, sea estatal o sea privada, iba a determinar un decálogo, un protocolo de acción disciplinadora hacia la base de la sociedad en los términos que proponían, por ejemplo, el sanitarismo con fuertes condimentos biologicistas que surgían del dominio del concepto de raza en el que se basaba la prédica de spenceriana, ¿no? Entonces, ese biologismo de carácter naturalizante también se llevó a los marcos de análisis de la sociedad. Entonces, esa primer sociología, así como los primeros análisis de corte costumbrista que se hacía
de un país que dejaba de ser la gran aldea y se convertía en un gran país receptor de una masa de inmigrantes que no venían de la Europa consumada del norte, no venían ni de los Países Bajos, no venían del norte de Francia, ni de Escandinavia, ni de Gran Bretaña, venían de la disgregación de la posesión de la tierra de familias campesinas que expulsaban a sus a sus nuevas generaciones porque no podían mantener la línea del hambre con esos nuevos ingredientes de la familia, es decir, con esos nuevos este, este, hombres y mujeres. Por lo tanto, esa expulsión por vía económica, que es la declaración de que el comercio se había expandido y que el cereal norteamericano que llegaba rápidamente por el Atlántico o el cereal ruso que llegaba rápidamente en tren, ahora competía en condiciones y hacía que ese mercado tuviese fuerte caída en sus precios, por lo tanto el límite del hambre estaba ahí. Portugal, España e Italia viven esa condición, igual que los Balcanes. A esto se le sumaban también las grandes persecuciones, los pogroms, ¿no? El antisemitismo y las luchas monárquicas que tanto a eslavos como a grandes sectores judaizantes o este, judíos, es decir, de diversas prácticas, pero en todo caso de religión judía, eran expulsados y terminaban de alguna manera llegando a la Argentina. Eso por razones culturales, por razones nacionales, de separación de familias, las propias guerras mundiales atrajeron una parte de lo que venían, pero también esas fuertes convulsiones hicieron que un contingente nunca imaginado para la humanidad saliera de Europa y en términos absolutos fuera en mayor medida a los Estados Unidos y en menor medida al Brasil y la Argentina. En términos relativos, respecto de la población receptora, la Argentina fue la que más inmigración recibió. Es decir, 1.690.000 habitantes de la Argentina en el censo de Sarmiento va a recibir varios millones, de tal modo que en 1914 tenemos 8 millones de habitantes. Ese cambio es brutal. Por lo tanto, esa Argentina hispano-criolla, criolla, se encuentra de pronto con la necesidad de modernizarse, de europeizarse, pero en el medio de esa definición identitaria de lo nacional surge este elemento nuevo, variopinto, extravagante, no por sus condiciones de dotación técnica o de riqueza social o cultural, sino por su carencia extrema, por su decadencia existencial, es decir, familias que rozaban el límite de la existencia venían a encontrar el último lugar donde subsistir, donde sobrevivir. Esa nueva realidad impactó de manera violenta en las clases dirigentes y generó una fuerte reacción, que lo voy a decir rápido, determinó el carácter de un revival del tradicionalismo. Es decir, a partir de nuestro primer centenario de la Argentina, desde las clases cultas, redefinen la identidad y hay una reacción a ese cosmopolitismo con un cuño tradicionalista, criollista, que después va a ser nacionalista. Desde las letras, desde la universidad, desde la educación, desde el Estado, que cimenta otra forma de dominación, mucho más severa, y mucho más condicionante y mucho más expulsiva de los nuevos moradores de la Argentina que vienen de otros países. Esto hasta el punto de que ese liberalismo conservador, cosmopolita y positivista, que convive y tiene una transición a este pensamiento tradicionalista, de pensamiento patricio y antigringo, digámoslo así, fácil, se tope ahora con que en buena medida el desarrollo de esta condición migratoria traiga otro elemento distorsivo al plano cultural, sociocultural, que es nuevas ideologías de carácter
revulsivo, revolucionario, reivindicatorio de los de abajo, vamos a decirlo fácil, de los productores, de su condición nacional. Es decir, esas condiciones nacionales, gallega, valenciana, vasca, es decir, española, italiana, el Piamonte, no sé qué, no sé cuánto, o de, bueno, generan no solamente su casa de recepción, defienden su lengua, tienen sus periódicos, sino que además ahora tienen sindicatos y además toman, toman la divulgación de las corrientes de lucha europeas. Porque vienen directamente acá agitadores, a ver, militantes de carácter radical que traen su anarquismo, su socialismo, su marxismo, su sindicalismo, todos ellos con un componente fuertemente violento de reivindicación y de lucha por los trabajadores. Todo esto ahora acelera este cuerpo reaccionario de ese nacionalismo al que se le suma el catolicismo, que ve el peligro no solo de esta escoria social, como la llaman, de esta cadena de decadencia sociocultural para la Argentina, que hablan un argot incomprensible, que babean el castellano. A eso le suman que no quieren mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, bueno, ley de educación, conscripción, es decir, ley de servicio militar obligatorio. Pero además, el catolicismo ve una condición terriblemente contradictoria y necesaria de un grito de guerra, que es la condición atea y anticlerical de estos socialistas y marxistas. Ni hablar de los anarquistas, ¿no? Que directamente no solo desconocen a la iglesia, desconocen al ejército, sino que desconocen al Estado. Todo esto le da un componente a ese nacionalismo de raíz clerical, católica. Ese proyecto nacional identitario entonces se va moviendo, y la pregunta de quiénes somos los argentinos, que se hacían en 1860 hombres como Bartolo Mitre, Vicente Fidel López, Lucio Mansilla, Cané, ¿entienden? Desde una literatura, eran periodistas, políticos, poetas, viajantes, presidentes. Esa cosa aldeana se convirtió en una cosa expansiva de modernización cosmopolita, pero ahora en el magma de una gran masa diversa, múltiple, que no terminaba de definirse. En todo este gran proceso de transformación sociocultural se define nuestro sistema político, que va desde esa república aristocrático-oligárquica a la aparición del radicalismo y finalmente al 30. Este es el proceso sociocultural en el cual está claro que el problema es quiénes somos los argentinos, en qué medida esta inmigración nos dota de nuestro verdadero, de nuestra verdadera entidad nacional, cómo sumamos este plural, como el crisol de razas que decían hombres de principio de siglo, o como una pluralidad, como dice Devoto y Maderora, como una pluralidad. ¿Hubo en la Argentina guerras y persecuciones de carácter racial? No, no las hubo. No las hubo. No las hubo como en otras latitudes. No obstante, nuestra identidad social y cultural pende de este gran magma, de este espacio muy complejo que comienza a fines de los 80 y no acaba hasta, les diría, los años 50. Las magnitudes de la gran masa que se introduce en el país lo hace entre 1890 y 1915. En esos 25, 20, 1910, por ahí están los saldos migratorios más altos. Muy bien. El nacionalismo, a partir de los años 30, enfrenta al liberalismo de la misma manera que enfrenta al bolchevismo y después al comunismo. Durante todo ese periodo concurre con el nacionalismo la expansión fortísima del carácter disciplinador, eucarístico y protector de la Iglesia Católica.
que habiendo perdido la batalla del laicismo, es decir, los hombres del 80 son fuertemente laicistas, son cosmopolitas, europeístas, obviamente modernistas, son laicistas. Dicen, el Estado corre a la iglesia, del registro civil, de los cementerios, de la educación, del servicio, etc. La iglesia maneja las almas. La iglesia vuelve en la lucha contra esta inmigración anarquista, socialista, marxista, vuelve y conquista una institucionalidad perdida. El Estado se rinde a sus pies. A partir del año 30 son los amanuenses, son los que escriben y piensan detrás de cada uno de estos hombres que blande la espada contra la, digámoslo así, contra la república que contenga a los todos en conflicto por la distribución económica y por la inclusión social. Ese clericalismo, ese periodo eucarístico pleno, cubre los 30, cubre los 40, cubre los 50. Todo el periodo de los 30, los 40 y los 50, hasta el enfrentamiento que Perón y su gobierno tiene con la Iglesia, pero esto ya ocurre de principios a mediados de los 50, la Iglesia tiene un lugar cultural, sin dudas. La Iglesia vuelve a ocupar el lugar en la educación, en el disciplinamiento social, es un modelador del higienismo, es un modelador de la moral social, es un fuerte censor de las costumbres sociales, es un fuerte censor y predicador contra la moralidad en los medios, en la escritura, en los espectáculos. El nacionalismo y este clericalismo violento, pero fenomenalmente institucional y unido a las clases gobernantes, genera también hacia abajo un paternalismo de carácter auspiciante, congregante y que pretende cubrir en parte las tareas realizadas por los sindicatos. Los sindicatos, en su crecimiento, abrazan a las familias y tratan de darle no solo la representación laboral y gremial, sino que aparte quieren darle sociabilidad, contención cultural y convivencia en el ocio, en un ocio formativo. La Iglesia tiene ahí lanzadas sus huestes moralizantes y reclutantes. Entonces aparecen las juventudes católicas, la acción social, el trabajo hacia los pobres, los desvalidos. Entonces la Iglesia multiplica sus asistencias, su asistencialismo, y en buena medida la crisis con el peronismo va a venir de la mano, porque el peronismo va a tratar de convertirse en una especie de religiosidad laica que cubre las mismas expectativas que la Iglesia, pero mejor, desde el Estado. Es decir, da aguinaldo, vacaciones, servicio para los chicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, ahí hay una fuerte, va a haber una fuerte competencia, pero a partir de los años mediados de los 50, ¿no? 51, 52, empiezan las reyertas fuertes en el 54 hasta el 55. Bien, ¿qué es lo que ocurre después de los 50? Bueno, después de los 50 y desde el peronismo ha venido dándose una autonomía de la plebe, que con el peronismo tiene ahora no solamente una dotación de carácter nacional, es decir, somos argentinos, somos peronistas, somos trabajadores, se nos respeta, además consumimos y el Estado nos reconoce. Los patrones tienen que respetar las leyes y desde ahí hay una ampliación de dos sectores formidablemente crecientes que habían aparecido en el caso de la clase media en los años 20, pero que ahora tiene un crecimiento y que ocupa, por ejemplo, sectores como la expansión de la escuela secundaria, la universidad, y las clases trabajadoras acompañan por debajo a este sector, dando el tono de la Argentina como un país de clase media. Un país con un estado de bienestar, un país creciente, que se moderniza, aunque esconde los problemas que dijimos antes, ¿no? Los problemas políticos, los problemas económicos. Bien, ese país ha resuelto ese magma de enfrentamiento que decíamos desde la llegada de los inmigrantes hasta el peronismo, digamos.
eh, lo que aparece a partir de los años 50 es un auge de la cultura de la clase media. La clase media se expande fundamentalmente a partir de la expansión de los medios que canalizan la necesidad de consumo y de manifestación populares. Esto ha comenzado en el periodo de principio de siglo con el teatro rurano y urbano, que está unido a las primeras novelas, el periodismo de corte popular, con las historietas y tabloides pensadas para la clase urbana creciente y para la plebe. Entonces, digo, todos estos sectores no es que nacieron en los años 50, pero se expanden, tienen un carácter desde la universidad reformada en el irigoyenismo hasta la lucha en las calles, donde nuevos sectores son los que dominan. Es decir, la clase media, los medios masivos de comunicación que animan ese pulso de prosperidad e identidad, y las clases populares, la plebe, digámosle en términos generales, todos los subalternos, que se suman a esa corriente de consumo y de inclusividad frente al Estado y a un mercado. Digamos, desde el punto de vista cultural, lo que sucedió a partir de los años 60 y 70 es lo que creo que ustedes conocen, pero se da como una globalización, como una urbanización de los consumos y como una mundialización de los consumos, ¿no? Es decir, en todo el planeta, las grandes masas, las megalópolis, terminan generando una cercanía e instantaneidad, en tanto los medios le permiten asistir a los mismos cuadros de manifestación y corrientes de atmósfera desde el consumo, desde la estética, desde las regulaciones, en las acciones o en la imaginería. Entonces, bueno, en todo esto vamos a hablar mucho más cercanamente de dos o tres instituciones. Es muy interesante en este periodo de la salida del peronismo en adelante, la universidad como una institucionalidad creciente, la iglesia sigue siendo una institucionalidad, pero que se fractura en un sentido distinto y va hacia la juventud y hacia la revolución, los sindicatos, que se convierten en fuente de expansión de un concepto de dominio, autonomía y posibilidad de los trabajadores, y asumen una cobertura desde el punto de vista sociocultural que no tiene precedentes en el resto de Latinoamérica y yo diría en pocos lugares de Europa, donde los sindicatos cobran un poder no solo en el cuerpo del conflicto entre capital y trabajo o contra el Estado cuando las tareas que realizan son estratégicas, sino en el seno del campo de lo que se debate en términos culturales. ¿Mm? Eh, los sindicatos en Argentina son dadores de salud, son mediadores centrales de la salud, mediadores centrales del ocio, y componen una articulación muy importante a otros vectores de la inclusión sociocultural de los trabajadores y de sus familias. Esto va a tener quiebres, obviamente la desindustrialización va a hacer que los sindicatos cambien su orientación, pero bueno, me parece que por ahí pueden ir las preguntas, los grandes problemas que la Argentina ha tenido en torno a lo social y a lo cultural. Lo cultural, en lo cultural podríamos hacer varias de estas charlas en temas que me preocupan particularmente, como los cánones filosóficos o los cánones estéticos. El fundamental, si ustedes quieren, desde el punto de vista del canon estético, sería que uno buscara los lineamientos de lo escrito y lo pensado. Eso lo vamos a ir haciendo en cada unidad, fundamentalmente al calor de lo que pasaba en la universidad, en la estética fundamentalmente, y lo que pasaba en los géneros literarios. Eh, Sería hilar muy fino, hacer una historia de la plástica, ¿me entienden? Me parece que los escenarios que necesitamos nosotros son los más globales, los que les acabo de decir. Tal vez una última línea muy importante que rebate al proyecto del país cosmopolita y después al país nacionalista de Perón,
que en realidad era un país pragmático, ¿no? El país, el proyecto peronista se define ni marxista ni capitalista, se define en un escenario un tanto ambiguo desde el punto de vista geopolítico porque le toca transitar el fin de la Segunda Guerra, cuando se estaba constituyendo el peronismo, y después la salida en la primer posguerra y, digamos, y la incertidumbre de lo que Perón llamaba la posible tercera guerra, ¿no? Que después fue Corea y que no fue tal. Pero digamos, la Argentina del peronismo es esta búsqueda de un tercer estatus que no estuviera en ese mundo bipolar. En ese lugar había dos posibilidades, o unirse a las naciones con mayor poder y regulación en el diálogo y la competencia mundial, como yo creo que Perón pretendía, o ir hacia los sectores donde la furia revolucionaria explotó, que fue lo que finalmente Perón eligió. Creo que fundamentalmente, así lo dicen los textos, pero esto también opino yo, en función de sus necesidades políticas, la necesidad de derrotar a la dictadura de Onganía, Livingstone y Lanusse y poder volver al poder. Pero más allá de eso, el debate fuerte de ese estatus en el tercer mundo del peronismo era un debate fuerte que nunca quedó saldado respecto de dos Argentinas. Como dice Luis Alberto Romero, esa Argentina del empate. Esa Argentina era o sigue siendo en parte esa nación más europeísta y que nada nos puede correr de eso que nos dotó de un plus en Latinoamérica. Esto como un pie de página. Alguien puede estar en desacuerdo con la tendencia de la fundación del Estado en nuestros próceres programáticos, digamos. Nombremos la tríada capitolina, digamos, Alberdi, Sarmiento y Mitre, con Sarmiento obviamente como líder indiscutible, el burgués integral. Puede discutirse más acá, más allá. Lo que es indiscutible es que pensaron a un siglo. Es decir, tuvieron un proyecto de país. La pregunta es, volviendo a Nun, eso que pensó Perón era un país para ese estado de bienestar y un mundo en conflicto donde Argentina tenía un lugar determinado. Esa es un interrogante, obviamente uno puede definirlo como que sí. La pregunta quedó latente en la crisis de ese Perón y la continuidad de su proyecto en los 70. Todo lo que vino después es otro debate. Respecto a si Argentina era más Latinoamérica, revolucionada y unida a las propias raíces latinoamericanas, desconociendo y luchando contra ese país cosmopolita, europeísta, modernizante, o si tenemos que salir a la búsqueda de un nuevo lugar en el concierto de naciones que nunca debimos abandonar. Este sigue siendo un problema. El problema identitario respecto a Argentina sigue estando. Nos seguimos preguntando